Muy buenas, aquí estamos por fin con este juguetazo que vamos a probar durante unos días. Es una Jellyfish de LumaForce que nos ha cedido la gente de Cat People y es en concreto el modelo Mobile. Lo que viene a significar es que aquí, como veis, tiene un asa que nos permite hacerlo, convertirlo en portátil y llevarlo de un estudio a otro, llevarlo incluso al set, hacer volcados y las primeras pruebas. Y es una NAS de alto rendimiento. De alto rendimiento se refiere sobre todo a la conexión, que tiene puertos de 10 gigabits Ethernet, que nos permite trabajar con una transferencia de datos altísima y gestionar material pues tanto muy alto en cuanto a resolución y sobre todo a especificaciones de archivo. La vamos a probar tanto en un iMac Pro, que tenemos también durante unos días, así como con un iMac convencional i5, bastante más limitado, a ver qué sucede, ¿no?, en un entorno multipuesto. Y eso, son máquinas pensadas para grandes producciones donde tenemos que gestionar mucho material y puede que muy pesado, material muy sensible, que necesitemos cierta seguridad, series, grandes programas, etcétera. Bueno, ya veréis dónde cabe esta máquina. Y nada, los mandos de la cámara y del sonido está Juan, que es quien ahora nos va a explicar todo esto. Hola, sí, este equipo dispone de 8 discos de 10 terabytes más una caché SSD para un total de 80 terabytes brutos. El primer equipo, el iMac normal, lo conectaremos con este adaptador de Thunderbolt a 10 GB de Ethernet, y el iMac Pro lo vamos a conectar directamente, puesto que estos equipos ya disponen de estas conexiones. Las Jellyfish Mobile pueden tener hasta 6-10 GB de Ethernet, por lo que no necesitaremos obligatoriamente al menos un switch. Podemos conectar los equipos directamente. Bien, gracias Juan. Ahora vamos a poner la Jellyfish Mobile a prueba, pero antes vamos a ver el comportamiento para poder comparar mejor con un servidor NAS normal, en concreto un Synology, que es con el que yo trabajo habitualmente desde 2 puestos. Vamos a hacerlo por gigabit Ethernet. Y bueno, ahí se ven los resultados, unos 100 megabytes por segundo de escritura y unos 80 de lectura, que es la que realmente nos interesa. Esto es lo que nos ofrece, insisto, una conexión gigabit Ethernet. Además del modelo de conversor de Thunderbolt 2 a 10 GB Ethernet que acabáis de ver y que nos ha prestado Cat People, también tenéis otros como por ejemplo este de Sonet, este de Atto, que es un poquito más caro, estos de Thunderbolt 3 a 10 GB Ethernet que no requieren alimentación, este de Akitio por ejemplo, o también este de Promise. Estos modelos van de unos 300 euros los más baratos a casi 1000 los más caros. Como sabéis, el iMac Pro ya cuenta con una conexión 10 GB Ethernet, por tanto no necesitamos ningún adaptador. Veis cómo nos aparece aquí la conexión. Hemos activado también los Jumbo Frames para poder pasar con más velocidad archivos grandes. La Jellyfish tiene un panel de control que vamos a abrir ahora mismo los dos. Este es el del iMac Pro. Vamos a hacer lo propio en el iMac normal, en el i5. Hay que decir que la Jellyfish es bastante fácil de configurar, de hecho se entrega lista para usar. Comparado con otros sistemas, la verdad es que este punto es muy importante. El equipo se puede montar mediante 2 protocolos, el primero es SMB y el segundo NFS, como podéis ver aquí. En las pruebas preliminares que hemos hecho, nos parece que da mejor velocidad el NFS, así que lo vamos a montar a través de NFS, le damos al botón, tardará un poquito en montarse, vamos a hacerlo en los dos equipos simultáneamente, ya lo tenéis aquí en el escritorio montado. Y bueno, pues como es de rigor, lo primero que vamos a hacer es el test de velocidad para comprobar cuál es la velocidad que nos ofrece primero desde este iMac Pro. Vamos a seleccionar la Jellyfish. Aquí como compartido aparece como Share Station. Hemos preparado ahí unas carpetas para hacer los tests. Vamos a ir hacia esas carpetas. Y vamos a lanzar el test para que veáis cuál es la velocidad que vamos a obtener con una máquina directamente conectada mediante 10 GB Ethernet a este equipo. Como veis, la velocidad de escritura se aproxima a los 900 megabytes por segundo y de lectura pues algo parecido. Vamos a dejar el test corriendo y lo que vamos a hacer es lanzarlo en la otra máquina para ver cómo se defienden ambos equipos escribiendo y leyendo de forma simultánea contra esta Jellyfish. Bien, vamos allá. Ya veis que eso, nos acercamos estamos en torno a 700 megabytes de escritura. No olvidemos que estamos sometiendo a una situación de estrés desde 2 máquinas a la Jellyfish, que es una situación que se nos podría dar. Y bueno, también en torno a 700 de lectura.
Volvemos al iMac Pro y como veis aquí nos seguimos moviendo entre valores de 800, 900 megabytes por segundo. Donde suelen fallar todas las NAS normales, por decirlo de alguna forma, es cuando escribimos y leemos simultáneamente en varias máquinas. Aquí, como veis, a veces baja un poquito hasta los 700 megabytes por segundo, pero aún así las velocidades son bastante impresionantes. Vamos a volver un momento para terminar al iMac, al equipo en el que está Pedro ahora mismo. Y nada, así que se mantiene la velocidad y fijaos que tenemos prácticamente todo el panel en verde, lo que quiere decir que podemos trabajar para prácticamente cualquier formato y resolución. Vamos con otra prueba casi obligatoria, que es copiar archivos. Esta carpeta que tengo aquí en el escritorio pesa como 10 gigabytes. Vamos a copiarla en el servidor. Soltamos. Y bueno, pues esos 10 gigabytes, como podéis comprobar, se copian en unos 10 segundos, que es una velocidad pues realmente rápida. El máximo casi que puede dar este 10 gigabits Ethernet. Una cosa muy buena que tiene trabajar en NFS y en SMB también es que podemos crear directamente bibliotecas de Final Cut Pro 10 en ese tipo de volúmenes. Por ejemplo, en AFP no se puede. Entonces, lo que vamos a hacer es crear directamente, vamos a Final y vamos a crear una biblioteca en el propio servidor. No hace falta que esté en nuestro disco local, sino directamente en el servidor. Vamos a crear esta biblioteca, como os digo, tenemos ya una serie de carpetas aquí preparadas. Vamos a ponerle un nombre y le damos a guardar. Esta carpeta más tarde la abrirá Pedro en el iMac para ver cuál es el rendimiento de ambas máquinas con Final Cut, con archivos, en este caso con archivos de red. Vamos a importar esta carpeta que acabamos de copiar, la buscamos dentro de todas las carpetas que ya tenemos creadas en la Jellyfish Mobile. Vamos a importar. Si os dais cuenta, estos archivos son 8K, son archivos enormes. Tenéis que tener en cuenta que para poder hacer play de archivos RAW vamos a necesitar que la máquina descomprima en primer lugar y en segundo lugar haga el debuggering. Entonces necesitamos mucho músculo. Así que lo que primero vamos a hacer es crear un proyecto nuevo en 4K. Vamos a generar este proyecto y vamos a bajar uno de estos archivos 8K. Vamos a intentar hacer play directamente desde la Jellyfish Mobile. Como veis, bueno, salta un poquito. Supongo que esto es porque tenemos el rendimiento en máxima calidad, efectivamente. Vamos a bajarlo a rendimiento óptimo y volvemos a hacer play y como veis, esto es cámara lenta, se mueve con bastante suavidad. Esto demostraría sobre todo la potencia del iMac Pro, pero también queremos que se demuestre la capacidad de transferencia de la Jellyfish, que es lo que estamos probando, ¿no? Como veis, el iMac Pro es una máquina muy potente, valorada en más de 10.000 euros, tiene 10 procesadores, 128 GB de RAM y además la Vega 64, con lo cual, bueno, pues es prácticamente de lo mejor que podemos tener hoy en día en el entorno Mac, ¿no? Entonces, como veis, bueno, pues ahí seguimos viendo que se puede hacer play. Pero la prueba que os decía, al margen de, pues por ejemplo, probar aquí que vamos a cambiar la ISO y que el equipo sigue haciendo play en tiempo real de estos archivos, repetimos una vez más, RAW y 8K, la prueba más fuerte que podemos hacer para la Jellyfish es optimizar, porque si optimizamos estos archivos a ProRes van a tener un tamaño todavía más grande que en RAW. Así que vamos a coger, por ejemplo, hacemos botón derecho del ratón y transcodificamos. Este es un proceso, ya sabéis, en Final Cut Pro 10 en segundo plano, en el que se van a crear estos archivos, que en este caso pues son de 8000 y pico, con lo cual, bueno, pues como veis no le va a costar mucho al iMac Pro generar estos archivos, y además es un proceso que, como os he dicho antes, no nos va a parar, así que vamos a esperar un segundito a que termine de generarlo, y lo que vamos a hacer es crear un proyecto, un timeline, que sea 8K, es decir, vamos a mover archivos 8K en una línea de tiempo 8K. Ya sabéis que hoy en día esto parece un poco lejano,
Pero como todas las tecnologías nos han ido pasando por encima en estos últimos años, pues vamos a estar preparados para ver si finalmente tenemos que hacer online, al menos, porque bueno, esto podríamos trabajar en offline a mucha menor resolución, en 8K. Como veis, estoy creando un proyecto personalizado en 8K, ahí lo tenéis, 8192, y vamos a darle a crear a ese proyecto y vamos a bajar este archivo a 8K. Como podéis ver, es posible, se mueve bastante suave cuando nos movemos por encima del clip, y vamos a hacer play, y como veis, aunque parezca increíble, se mueve en tiempo real ese material que, ojo, está por red en esta Jellyfish Mobile a través de 10 Gigabit Ethernet. Así que bueno, pues esto es lo que os queríamos enseñar. Vamos a pasar primero a calidad óptima. Calidad óptima también se sigue moviendo. Esto es bastante increíble. Y vamos a pasar al iMac a ver cómo se comporta con todo esto. Alucinante. Vamos a ver qué máquina tenemos aquí, más limitada que el iMac Pro, como es natural. Tenemos un i5 a 3,3 GHz, 24 GB de RAM y una GPU Radeon de 2 GB. Bien, vamos a abrir la misma biblioteca que hemos visto con Juan desde este iMac. Aquí tenemos todo el material. Abrimos nuestro timeline 4K desde un archivo retro 8K sin revelar. Veamos cómo tenemos configurada la previsualización. Está en mejor calidad y esto se mueve prácticamente a un frame por hora. Cambiamos a ver a rendimiento óptimo y bueno, hemos ganado bastante, pero bueno, no va fluido como es natural. Recordemos que es un archivo RAW que se está revelando al mismo tiempo en 8K y bueno, esto es el resultado desde este iMac. Bien, y vamos a ver ahora el timeline 8K con el material ya optimizado en ProRes. Y fijaos, ya solo con arrastrar el puntero esto ya tiene muy buena pinta, es una maravilla. Un archivo 8K con el que me puedo mover libremente y esto da idea, sobre todo en este caso de la Jellyfish, lo bien que se está comportando en cuanto a lectura. Vamos a comprobar cómo se maneja también en mejor calidad. Y bueno, no va tan fluido, pero vamos, más que suficiente para trabajar con material de este calibre. Vamos a ponerlo de nuevo en rendimiento óptimo y vamos a forzarlo un poquito más, duplicando la misma capa, haciendo un PIP, un Picture in Picture. Y bueno, ahí lo veis. Y bueno, esta ha sido nuestra prueba de la Jellyfish Mobile. En concreto, esta unidad tiene 80 terabytes brutos, aunque también hay otros modelos con 32, 48 y 64 teras. Cosas importantes así de las Jellyfish en general, bueno, ya hemos dicho algunas, sobre todo nos ha sorprendido, repetimos, la facilidad de configuración, prácticamente es plug and play. Es multiplataforma, cosa importante, es decir, se puede montar en un entorno donde tengamos Mac, PC, incluso Linux. Ninguna Jellyfish se vende sin discos, todas llevan discos de clase Enterprise con 3 años de garantía. El hardware es realmente potente, con cachés SSD de lectura y escritura. El procesador es ultra rápido y bueno, os podéis hacer idea del potencial que nos brinda un servidor de este calibre de las Jellyfish. Nos permite, por ejemplo, trabajar desde diferentes máquinas al mismo tiempo con multicámara a 4K, que estos son palabras mayores. Y bueno, sin más, esperamos que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si queréis más información la tenéis en nuestra web, finalcutpro.es. Nos podéis seguir en Twitter, @finalcutproes, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, donde si os suscribís os llegarán este vídeo y otros, y más si le dais al like. Y nada más, muchas gracias de Juan y de Pedro. ¡Chao!